¿Notaste las historias detrás de cada episodio de Bluey? En ciertos episodios, los detalles de fondo no son mera coincidencia. Estos detalles narran historias de niños adoptados, padres sin hogar o un posible accidente automovilístico. Así que prepárate para conocer este lado misterioso de Bluey. Los detalles cuentan historias. En el episodio, vemos que Bingo y Bluey usan un asiento de seguridad sencillo de 2 puntos. Pero en la segunda temporada, en el episodio Escape, podemos ver que cambiaron el asiento para que Bingo se quedara seguro. Probablemente porque en algún momento de sus aventuras, la familia Hiller tuvo un accidente y Bingo salió volando. Decidieron cambiarlo por uno más protegido. Si esta historia te impactó, probablemente no conocías la triste historia que contaron sobre el padre de los Terriers. Esto sucede en el episodio Juego Silencioso, justo después de que aparece el título del episodio. Vemos a Bandit yendo a comprar el regalo de Muffin. Y si pausamos, podemos ver que al fondo vemos a un hombre sin hogar pidiendo limosna. Pero si lo miramos de cerca, notarás que este es el papá de los Terriers. Esto porque es idéntico a ellos, y nunca lo muestran con su familia. Así que esto nos da a entender que sus padres se divorciaron. Y esto lo dejó sin nada. Todo quedó para su esposa e hijos. Probablemente cuando los Terriers aún eran pequeños. Ahora la pregunta es, ¿qué pudo haber hecho para que le hicieran todo esto? En Facey Talk se revela un gran secreto sobre los padres de Muffin. No es que no sepan criar a sus hijas, sino que disfrutan discutiendo porque no pueden ponerse de acuerdo. Si recordamos en este episodio, Muffin hace un gran berrinche, porque no la dejan usar la tableta para terminar su dibujo. Pero de fondo, podemos escuchar a Trixie y Stripe discutiendo sobre cómo llamar la atención de Muffin. Ella era tan fuerte que Bandit toma la tableta de su hija para silenciar el micrófono. Cuando esto sucede, vemos que Muffin no se sorprende en lo absoluto. Así que probablemente esto pasa todos los días en su casa. ¿Stripe y Trixie estarán cansados? O quizás solo muestran que discutir en el matrimonio es normal. Una historia poco notada fue el billete que el hada de los dientes le dio a Bluey en el episodio del mercado. Bluey no sabía en qué gastar su $1.5, sobre todo ahora que Indy estaba con ella. Hasta que el papá de Winton convenció a Bluey de comprar una manzana acaramelada. Pero Indy tampoco podía comerla. Pero la historia sigue. El papá de Winton le da el billete y él lo entrega a los vendedores de salchichas alemanas. Ese billete pasa por varias personas hasta llegar a la mamá de Indy y luego a Bluey. Desde aquí, Bluey puede compartir ese dinero con una canción. Este fue solo el inicio del viaje de ese billete, ya que posiblemente, después de que el músico terminó de trabajar en el mercado, continuó con su vida normal, y por alguna razón del destino, decidió guardar este billete durante varios episodios, quizá por la bonita imagen que le habían puesto de un diente. La siguiente vez que lo vimos fue en el episodio del modo de baile. Si miramos muy de cerca, podemos ver que está encima de su sombrero, y desde ahí, este hombre siguió guardando este billete hasta que finalmente decidió gastarlo en el episodio de El Juego Silencioso, donde lo vimos de nuevo con ese mismo billete por última vez. Dicen que este billete aparecerá en otro episodio de Bluey, quizá cuando Bingo pierda un diente. El dato curioso es que este perro musical es la representación de Geoff Bush, el compositor y músico de todas las canciones que escuchamos en Bluey. Sobre el episodio del Juego Silencioso, también relata otra historia, la del papá de Winton. Así como vemos al hombre sin hogar, podemos ver al papá de Winton acercarse y dejar un billete en su sombrero. ¿Pero notaste lo extraño aquí? Exacto, no estaba con la mamá de Winton, sino con otra señora de otra raza. Pero esta no es la única vez que la vemos con alguien diferente, y por eso estamos preparando un video para ti hablando solo sobre la relación y el divorcio del papá de Winton. Encontramos esta historia en el episodio, El juego del paquete. En este episodio nos enseñan una gran lección, pero si pusiste atención, quizá te diste cuenta de la historia detrás de este episodio. Aquí, los niños juegan el paquete, pero Pat cambia las reglas y los hace llorar al no darles su regalo. Cuando esto sucede, vemos que cada uno de ellos corre a los brazos de su madre, y vemos que la madre se parece exactamente a sus hijos. Pero cuando Missy corre con su madre, notamos que es de otra raza. Esto nos insinúa sutilmente que Missy en realidad es adoptada, y en el episodio de Calypso, quizá no notaste el detalle sutil detrás de este episodio. Bueno, quizá pensaste que solo se trataba de Calypso, pero en realidad nos cuenta una historia que muchos niños experimentan. Aquí vemos que Pretzel tiene su primer día de escuela, por eso no está en los juegos de los otros niños. Probablemente porque no sabe cómo acercarse a ellos. Pero al final,
Vemos cómo Calypso intenta ayudarlo para que finalmente pueda tener amigos. ¿Se habían dado cuenta de esto? Terminemos esta lista con una historia bastante curiosa, y se trata de estas aves que vemos a lo largo del programa. Si hubieras puesto atención, notarías que estas aves tienen problemas similares a la familia de Bluey. La primera vez que vemos esto es en el episodio El Trampolín, donde Bluey y Bingo no quieren dejar que Bandit se vaya a trabajar. Y es justo al final del episodio cuando vemos un nido de pájaros, donde los pajaritos empiezan a llorar al ver que su mamá se va del nido, así como Bluey y Bingo no dejaban que Bandit se fuera. En el episodio de la búsqueda del curry, también podemos ver a estas urracas pasar. Bandit pasa por lo mismo, pero ahora Bingo debe enfrentar sus miedos y dejar que su papá viaje. ¿Lo mismo que pasó con estas aves? La mamá pájaro tuvo que dejar el nido e irse para traerles comida a sus pequeños. No te habías dado cuenta de esto, ¿verdad? De todos modos, ¿has logrado descubrir algún otro trasfondo que ocurra en Bluey? Si tú lo hiciste, entonces déjalo en los comentarios abajo.